Señor, Padre, una vez más estamos aquí en tu presencia. Por favor, comunícanos a través de tu palabra cómo darte gloria. Comunícanos a través de tu palabra cómo tu iglesia debe llenar de gloria a tu creación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, te suplicamos. Danos entendimiento de tu palabra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como leyeron en el título de la clase, será el noviazgo bíblico, una responsabilidad patriarcal. Y quiero dar créditos al pastor John Thompson, que es un erudito en este tema. Tiene años explicando sobre esto, el cual me basé mucho de esta clase. Y quiero dejar algo claro. Hoy vamos a tocar un punto, desarrollar una clase que muchos estaban deseosos de escuchar. Pero quiero acotar algo. Y es que esta no será la única clase. Estaremos desarrollando este concepto bíblico del noviazgo cristiano o el cortejo bíblico en una sesión de clases, en varias sesiones de clase. Así que si surgen algunas dudas hoy, se irán aclarando con el paso o con el desarrollo de las clases. Así que no se impacienten, van a ir respondiendo esas preguntas de cómo Dios ve el noviazgo cristiano. Amén. Así que entendiendo eso, vamos a comenzar. La clase de hoy tendrá solamente 2 puntos. Y el primero es, ¿qué es el noviazgo cristiano? Y el segundo, obstáculos para el noviazgo cristiano. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué entendemos por noviazgo o cortejo bíblico? Y estos 2 términos los voy a estar utilizando en toda la clase de manera intercambiable. Así que puedo utilizar noviazgo cristiano o cortejo bíblico siendo como un sinónimo. Así que por noviazgo cristiano nos referimos a una relación de hombre y mujer que comienza con la intención de conocerse, y conocerse hablo de su carácter en las diferentes facetas de la vida, para ver si son verdaderamente creyentes, si son maduros, a un nivel más profundo, con la intención de un futuro matrimonio. O en palabras de un autor, que lo esboza de esta manera. Él dice, el noviazgo cristiano es el proceso de ir conociendo a una persona con pureza y con miras al matrimonio. Es el tiempo... En ese tiempo, después de que el pretendiente ha completado su preparación espiritual y vocacional para el matrimonio, de evaluar su carácter espiritual, sus valores, intereses, creencias, prácticas y propósitos de vida para ser un cónyuge bíblico, el cual implica límites y un tiempo correcto para evaluar las evidencias de que el verdadero carácter de este hombre o de esta mujer. Así que ninguno va a tener problemas con este término, todos estamos de acuerdo. Ya sabemos entonces que es un noviazgo, un tiempo de preparación con pureza, intencionado para un futuro matrimonio. Pero la Escritura tiene una idea específica de cómo llevar esta relación, el noviazgo cristiano o el cortejo bíblico. Y según la palabra de Dios, esta relación este proceso hacia el matrimonio tiene que estar bajo la vigilancia cuidadosa de los padres. En contraste con la idea secular, la idea culturalmente moderna de salir en citas amorosas recreativas. ¿Ven la diferencia? Uno está supervisado por los padres que Dios le dio a esa persona. Y lo otro, citas amorosas para conocerse a profundidad, la cual no tienen ningún tipo de responsabilidad porque están solos, sin supervisión alguna. Imagínense eso. 2 jóvenes que se atraen físicamente e intensamente
saliendo solos. ¿Qué podría salir mal? Y aunque no voy a profundizar en el peligro de las citas amorosas hoy, este será un tema que tocaremos en algún momento a nivel más profundo, porque a la luz de la Escritura no creemos que las citas amorosas sea el proceso que deba tener el cristiano para llegar a un futuro matrimonio. Pero no será hoy. Así que pronto tocaremos ese tema. Decía John Thompson, hablando de este proceso, él decía: en el camino hacia un matrimonio cristiano, la supervisión y la autoridad bondadosa, sabia y cariñosa son cruciales para el noviazgo cristiano. El padre debe prepararse y proteger a sus hijos con amor, mientras los guía y vigila en espíritu de oración durante el proceso del noviazgo. Entonces, ¿qué quiero decir? El padre tiene que involucrarse profundamente en este proceso. Y aquí es donde nuestra cultura empieza: oh, ¿será esto correcto? Fuimos discipulados de una manera, ¿será esto correcto? Y quiero llevarlo a la otra idea. ¿Qué pasaría si su hijo de 1 año le dijera: mamá, quiero comer jabón? Por supuesto que no, eso te va a hacer mucho daño. Entonces vivimos cuidando a nuestros hijos pequeños, su alimentación, su salud, desde pequeño, absolutamente todo. Y cuando va a tomar una de las decisiones más importantes y trascendental de la vida, no, hazlo a tu manera. No, Dios tiene una manera de hacerlo. Y es lo que vamos a explorar hoy. La pregunta real es esta: ¿la supervisión paternal en este proceso del noviazgo la podemos probar con la Escritura? Porque si diríamos cualquier cosa, bueno, parece esto, pero la podemos probar con la Escritura. Y si es escritural, ¿el cristiano debe someterse a ello? Amén, exactamente. Y aunque, como sabemos, la palabra noviazgo no aparece en la Escritura como tal, el concepto de preparación para el matrimonio sí que aparece. Y es lo que nosotros entendemos como noviazgo, un proceso de preparación para el matrimonio. Abundan ejemplos en la Escritura de un proceso de que un hombre y una mujer se preparan para glorificar a Dios en el matrimonio. Y voy a dar una serie de ejemplos. La primera pregunta de este ejemplo: ¿quién fue la primera hija creacional de esta tierra? ¿Quién? Eva, correcto. Y Dios, como un buen padre, la creó, la dotó con ciertas características espirituales y físicas y la preparó para ser una ayuda, ¿qué? Una ayuda idónea. Dios la preparó para ser una ayuda idónea. Y esta palabra ayuda a veces en nuestro español le resta un poco de importancia. Porque a veces, bueno, yo necesito ayuda, pero es mejor si me ayudan, pero lo puedo hacer solo. Pero esta palabra ayuda realmente quiere decir, el contexto es ser. Y es la misma palabra que Dios usa para sí mismo cuando dice que Dios es nuestro ayudador. Entonces lo que quiere decir, que Dios creó a su hija y la dio a Adán como ayuda idónea, como una ayuda que no iba a encontrar en ningún lado. En pocas palabras, la ayuda que iba a recibir de parte de Eva, Adán, era única para el desarrollo incluso de la humanidad misma. Dios la preparó amorosamente y se la dio a Adán. Pero quiero que vayamos a esa historia. Acompáñame a Génesis 18, 22. Capítulo 2, verso 18 al 22. Génesis capítulo 2, verso 18 al 22. Dice la palabra del Señor. ¿Están allí?
Amén. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea, Ezer. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viniese como la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, verso 21, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué pasó? Y la trajo al hombre. Entonces imagínense eso. Dios mismo trajo a su hija al altar de bodas. Dios mismo trajo a su hija al altar de bodas. Adán, aquí está tu mujer. Protégela, cuídala, algo que ya hemos tocado en las secciones anteriores de la clase, ese hombre, la responsabilidad de ese hombre. Protégela y cuídala. ¿Y cómo hago eso, Dios? Como yo lo haría. Porque tú llevas mi imagen. Tú me vas a representar protegiéndola a ella. Entonces vemos aquí, Dios protegiendo a su hija, entregándola en manos de Adán para que él la proteja. La cadena de protección jamás fue rota. Jamás. De la misma manera, el padre de una hija tiene que prepararla para ser una ayuda idónea por medio de una capacitación principalmente en madurez espiritual, educación intelectual, en las artes, en trabajos prácticos. El padre debe preparar a su hija para que sea una ayuda idónea para su futuro esposo. Tiene la misma responsabilidad. Y también el padre debe proteger su pureza hasta que ella se case y no exponerla a situaciones desprotegidas. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:21 hay una consecuencia de que si una chica se casa con un chico, con su esposo, y le encuentra que no es virgen, a ella la apedreaban. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? Y la ponían en la puerta de su padre. Porque básicamente le estaban diciendo esto: la responsabilidad de cuidar la pureza de tu hija era tuyo, y esta muerte cae sobre ti, padre. Y no lo hiciste. También debe cuidarla de no exponerla a situaciones desprotegidas, como pasó con Jacob y su hija Dina. En Génesis 34:1, el cual no la protegió, no cuidó su pureza. ¿Y qué pasó con Dina? Abusaron de ella, porque no la protegió. Su responsabilidad como padre no la hizo Jacob. Entonces, ¿los padres tienen que proteger a sus hijas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. Dios diseñó la paternidad para proteger y cuidar. Pero para que este cuidado sea real, el padre y la hija tienen que tener una relación de profunda confianza y respeto. Profunda confianza y respeto. Para que cuando llegue el joven a pedir su mano y ella confía en ese cuidado que no es ahora, sino que siempre ha tenido su papá, ella pueda confiar en él. ¿Qué me refiero? Cuando llegue este hombre a casa, el padre debería investigar, supervisar y dar su aprobación al futuro esposo de su hija, y luego puede darla cariñosamente a su hija, a su futuro esposo.
Alguien decía que los hijos varones los preparas de la misma manera, y vamos a hablar un poco de los hijos varones, los preparas para proteger, para ser enviados, pero las hijas las entregas para ser protegidas. Nunca la cadena de protección se rompe. Y la hija accede a todo este sistema del noviazgo cristiano porque es bíblico y porque ella está segura en los brazos de su padre, el cual ha vivido una vida protegiéndola, amándola, guiándola y pastoreándola a través de la Escritura. Ella ve en su padre lo que es un guardador y un protector. Ella confía plenamente en su padre. Tienen una relación profunda. Yo puedo confiar en el juicio de mi padre que siempre me ha cuidado constantemente. Y no es algo que empezó cuando el joven llegó a la casa pidiendo su mano. No. Es algo que viene haciendo desde siempre, desde pequeños. Así que ella confía plenamente en el juicio de su padre, que una vez más la va a proteger. ¿Por qué? Porque ya ha venido haciéndolo desde siempre. Es un hombre bíblico, es un hombre que ama al Señor. Y la hija lo ha visto tantas veces en su vida práctica, con su mamá y en su hogar, que dice, wow, yo quiero que se me siga protegiendo. Mis emociones por aquel chico me pueden engañar, pero yo sé que mi padre va a ser objetivo como su vida lo ha sido. Objetivamente cristiano. Yo sé que la decisión que él tome va a ser santa y bíblica. Y decía Paul Washer acerca de una ilustración de cómo luce un poco este proceso. Él dice, probablemente va a pasar así. Llegó el día. Llegó un joven a la casa y me pidió la mano de mi pequeña. Y él agradece, gracias por decírmelo de frente. Así que déjame pensarlo, déjame orar. Y yo me contactaré contigo, no me llames, yo te llamo. Así que por favor, vete de la casa ahorita, déjame pasar eso. Y el primer paso obviamente es informarle a su hija. Y recuerden, el padre y la hija tienen una relación profunda de confianza. El padre estaba preparando a su hija para este momento toda su vida. Mi amor, llegó el día. Vino fulanito a pedir tu mano. Y si la primera reacción de esa hija es cuando él le dice esta información, que ella empieza a brincar por todo el salón de felicidad, el hombre pasó la primera prueba. Van a seguir otras pruebas más. Su carácter, cómo se comporta, si es un verdadero creyente. Pero si la reacción de su hija es todo lo contrario, no papi, no, él no. El padre, como está diseñado para proteger a su hija, llamará a aquel joven lo más pronto posible y le va a decir, joven, lamentablemente lo he pensado, lo he meditado y no te voy a dar mi hija en matrimonio. Quizás ese joven se va a enfurecer, que no es posible, ¿cómo vas a hacer eso, aquello? No, usted es un retrógrado. Pero el papá está dispuesto a proteger a su hija, incluso que la ira de ese joven caiga sobre él. Él la está protegiendo incluso de la ira de ese joven o de este futuro pretendiente que no llegó a ningún lado. ¿Por qué? Porque él daría su vida por su hija. Él sabe que Dios lo llamó a proteger a su hija y más en este momento transicional. Él tiene que asegurarse de que su hija va a ser protegida de igual manera o superior a que él la ha protegido ahorita. Absolutamente todo. Y el padre lo hace feliz. No importa si me odian haciendo lo correcto. Qué hermoso sería un padre así, ¿cierto? Gloria al Señor que Él nos da en su palabra cómo ahora podemos vivir para su gloria. Y muchos de nosotros no hemos tenido realmente un trasfondo así. Muchos hemos cometido errores. Muchos no lo hemos hecho correctamente. Pero como le decía un hermano, por la gracia de Dios, ese tiempo se acabó.
Tenemos la palabra de Dios que protege no solamente físicamente, sino las almas de nuestras hijas e hijos. Así que el Señor permita ser fieles a esta verdad. Eso es en cuanto a la hija. Pero aquí también el hijo, el matrimonio también tienen hijos varones. El padre de un hijo varón lo prepara para ser un líder piadoso y un proveedor económico generoso, como lo dice Génesis 2:15. Lo tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que fructificara. Esto es un hombre que fructifica, un hombre generoso, un hombre que da, un hombre que pone en sus manos. Debe ser una característica que este hombre tiene un plan para fructificar. Y también tiene que ser un líder piadoso. Y la principal característica de un líder piadoso, como dice Proverbios 1:7, es que tenga temor a Jehová. Que le tenga temor al Señor. Por supuesto, la pureza del hijo es una preocupación moral del padre. Por eso Salomón dice en los Proverbios, en capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6 y 7, aléjate de la mujer extraña. Aléjate de la mujer que busque seducirte, porque de hecho el hombre es el que tiene que dar el primer paso. Aléjate de las mujeres que dan el primer paso. Aléjate. Ella no es. El padre guía a su hijo en cuanto a tomar una decisión de elegir a una futura esposa. Y papá, ¿cómo debe ser una futura esposa? Pues mira a la mujer de Proverbios 31. Ella debería ser parecido a eso. Y mejor aún, ¿sabes qué? Mira a tu madre. Mira a tu mamá. Así debe ser una mujer virtuosa. Lo que tú debes buscar, mira a tu madre. Ella es una mujer bíblica, una mujer que ama al Señor. Una mujer que glorifica al Señor absolutamente desde la cuna a la tumba después de haberse convertido en el Señor. Ella vive para Cristo. Mira a tu madre. Hermanos, históricamente el padre judío consideraba que su responsabilidad ante Dios era capacitar a su hijo en un oficio para poder mantener a su familia. De hecho, si el papá era carpintero y él tenía una porción de tierra, le daba una cierta cantidad de tierra, unas herramientas, unos clientes y empieza. Prepárate para un futuro para casarte y aún no había conocido a la chica. Prepárate para eso. También obviamente le enseñaba la ley de Dios. Y después llevarlo al matrimonio. ¿Para qué? Para que fructifiquen, para traer descendencia a Jehová y para cuidar sacrificialmente a esa hija de Dios. Sacrificialmente. Como lo dice Proverbio 4:1. Oíd, hijos, la instrucción de su padre. Escucha, hijo, esto es lo que tienes que hacer. Eso es en cuanto al padre. ¿Y la madre qué hace en este proceso? Pues la madre de la novia o el novio debe apoyar, no suplantar el papel de su marido. Ella debe dar buenos consejos sabios a su esposo también y a sus hijos, como lo hizo la madre del rey Lemuel en Proverbios 31. Pero ¿qué pasa? Hermano, eso es la foto idílica. Mira, un padre, una madre, son cristianos, wow, eso sería genial. Pero ¿qué pasa cuando el padre muere? Cuando los abandonó o se divorció. Pues la madre debe asumir el papel de supervisar el proceso del noviazgo y casamiento. Pero ¿se recuerdan las últimas dos clases que vimos del matriarcado y el machismo? Pues ella no lo puede hacer de manera matriarcal. Ella con temor y temblor, sabiendo que está representando a Dios como el protector de sus hijos, debe guiarlos bíblicamente a que este hombre o esta mujer consigan un esposo bíblico y a través de la misma protección. Esto parece extraño. ¿La mujer puede hacer eso? Por supuesto. ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Quién crió a Timoteo? Su abuela y su madre Eunice. Ellos tomaron, porque su papá no estaba, sus roles espirituales.
Y vaya qué hombre criaron. Ajá. ¿Y si no tienes absolutamente padres? No tienes padres, no tienes papá y no tienes mamá. ¿Qué hacemos? ¿Dios se queda sin esperanza para aquellos que no tenemos padres o madres? Para nada. Tenemos a la iglesia. El ministerio de los unos a los otros, específicamente Efesios 4:12, para suplir esa carencia, de esa guiatura, de esa protección. Tenemos matrimonios maduros para eso, que protegerán la pureza, la integridad de esa pareja, quien quieren glorificar a Dios con sus palabras, con sus mentes y con sus cuerpos. Ellos se están preparando para que después de casado, en un sentido poético, sean levantados por el mismo Dios y digan: aquí está una pareja casada. Ellos son representantes santos de Cristo y su iglesia. Ellos se buscaron guardar en todo el proceso porque principalmente reconocieron que eran débiles y necesitaban ser guiados con el mismo diseño y patrón de Dios que hizo desde el principio. Que se comprometiera la iglesia local con hombres y mujeres maduros, matrimonios, quien los guíen en santidad y en pureza, quien los protejan de caer en sus debilidades para la gloria de Dios. Ellos, o la iglesia, debe estar comprometida para que esta pareja sea una representación viva y santa en un futuro de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Protector. Hombres y mujeres, la iglesia local deben ser protectores de los futuros novios y novias que se tienen que relacionar a profundidad. Hermanos, imagínense esto. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos decir a nuestros hijos, nietos y hasta tataranietos: el Señor me protegió por medio de mi iglesia local durante todo este proceso. El Señor me protegió por medio de mis padres durante el proceso del cortejo bíblico. Ánimo, nietos, hijos, ustedes pueden hacerlo. Escuchen la palabra de Dios. Eso sería hermoso para nosotros. Entonces, ¿qué hemos demostrado hasta aquí? Que el noviazgo cristiano es patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que no es una opción del padre. De hecho, es una obligación que Dios ha puesto sobre ti. Y como lo vimos hace un momento, sobre la iglesia. Por lo tanto, el padre tiene que ser diligente en preparar a sus hijos y a sus hijas para el matrimonio, y luego ser igualmente diligentes en supervisar sus noviazgos hasta el momento de los votos nupciales. Y esto requiere como prioridad orar e investigar seriamente el modo que los hijos y las hijas no pierdan la confianza en su padre. ¿Y saben cuál es la manera de que no la perderán? No la perderán. Es que sus padres sean hombres de la palabra, que entiendan y vivan la Escritura. No, yo confío en mi padre. Yo confío en sus decisiones. Yo confío en él absolutamente. ¿Pero por qué tú confías tanto en tu padre en esto? Porque él es un hombre que ha confiado toda su vida a Cristo. Me ha protegido, a mi madre la ha protegido, a mi hermano la ha protegido, a mis hermanas la ha protegido. Él es un hombre de la palabra. Él teme al Señor. Y yo quiero desear que él me siga cuidando hasta que él vea un futuro protector que pueda cubrirlo. Un hombre que entienda y viva la palabra de Dios. Un verdadero creyente. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto y final.
obstáculos para que nuestros hijos no acepten la supervisión paternal en el cortejo. Y el obstáculo número 1 es este. Mamá, papá, la piedad en su matrimonio o la piedad en su matrimonio hace que sus hijos anhelen tener un matrimonio piadoso. Su piedad es tal que sus hijos van a anhelar, yo quiero tener un matrimonio como mami y papi. O el pecado entre ustedes y su cónyuge hace que frene su anhelo natural de tener un compañero o una compañera de vida. Mira, si eso es el matrimonio como lo es mi mamá y mi papá, yo nunca me quiero casar. Eso es un obstáculo. Segundo obstáculo. Por medio de su cuidado, y hablo de los papás hombres, por medio de su cuidado atento de su esposa, están dando a sus hijos una sed de ser protegido de la misma manera en el proceso del noviazgo. O sea, ustedes están cuidando tanto a sus esposas que él anhela ser protegido de la misma manera en el proceso del cortejo. ¡Wow! Mira cómo mi papá cuida a mi mamá. Yo quiero ser protegido de la misma manera. Mamás, por medio de su sometimiento respetuoso a su esposo, sus hijos esperan con expectativa la supervisión de su papá, o viven descalificando delante de ellos a su papá. Tu papá no hace esto, tu papá no hace esto, tu papá no hace esto, es un bueno para nada de esto. ¿Qué hija va a querer una supervisión con un hombre que te expresas así? Y por último, número 3. Padres, ¿están siendo un ejemplo de preparación por medio de su propio liderazgo espiritual en su familia? ¿Están creciendo? Porque la santificación progresiva siempre es ascendente. No es así, sino así, pero hacia arriba. Que es evidente que tu liderazgo se está afirmando más porque cada vez te estás pareciendo más a Cristo. ¿Estás preparando activamente a tus hijos para que sean personas que glorifiquen al Señor? Esto sería un obstáculo. ¿O estás permitiendo que vivan para sus deleites? Porque dice que los amas. Padres, no sé si lo has pensado, pero tus hijos se van a ir de casa. Por favor, tus hijos se van a ir de casa, sea cuando sea, y van a ser un reflejo de tu fe en este mundo. Van a ser un reflejo de fe en este mundo. Van a reflejar tu fe de lo que es el cristianismo. Decía una hermana, no sé, algunos la conocen aquí, que se llama Becky Pliego. Decía que cría a tus hijos como si se fueran a ir de la casa a los 18 años. Y esto no es un número en el sentido de un mandamiento de Dios. Y ella decía, cada vez que yo veo a mi hija de 12, de 14, cuando la de 14, le quedan 4 navidades conmigo nada más. Le quedan 4 navidades. Así que si alguien tiene 14 aquí, le quedan 4 navidades. Aprovechenlo. Y forjen en sus hijos un carácter piadoso y cristiano. Prepárenlos. Pero que no que se iban por irse, se iban casadas. Así que hermanos, su relación con sus hijos deben animarlos a decidirse a tener un noviazgo cristiano.
Su relación con sus hijos, esa intimidad, ese mostrarle a Cristo, deben animarlo a tener un acompañamiento en el noviazgo cristiano. Sí, yo confío en mi papá. Yo confío que el hombre que me elija para mí me va a proteger. Yo confío en mi papá que el hombre que él elija va a dar gloria a Dios con todas las cosas. En un sentido, el hombre que elija a mi papá, estoy seguro que me va a proteger. Tu relación con tus hijos debe procurar eso. Pregúntate eso. ¿Tienes esa relación de confianza con tus hijos? El ingrediente más esencial en esa relación es el amor mutuo entre padre e hijo. ¿Y por qué? Porque el hijo que sinceramente ama a su padre, es motivado a obedecer y a seguirle. En palabras de Jesús, el poder motivador del amor, cuando declaró, lo hizo de esta manera: si me amas, guarda los mandamientos. Si tu hijo ha visto esa protección real en toda su vida, conforme a la Escritura, él va a amar seguir siendo protegido por ti. Y padres, esto parece una carga, wow, esto me cambia la vida. Pero hermanos, realmente lo que estamos diciendo hoy aquí, lo que le estoy diciendo, es una vida, o como lo decía C.S. Lewis, es mero cristianismo. Es una vida para la gloria de Dios. No es una carga. Dios diseñó esto cuando tuvo la concepción misma de la paternidad. Y Él mismo se puso como ejemplo. ¿Él cuida a sus hijos? Absolutamente sí. ¿Dios le importa con quién nos casamos? Absolutamente sí. Entonces, como padres, ¿cómo vamos a decir que no? Cuando es un diseño bíblico creacional. Los padres cuidan y protegen a sus hijos. Pocas palabras, vivan para la gloria de Dios. Y pensaríamos, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no era para los novios. Y estabas hablando de los padres. Era necesario. Porque aún los novios de hoy en algún momento van a ser padres. Y los padres de hoy tienen que ayudar y proteger a sus hijos a hacerlo de la manera bíblica. Pero me voy a dirigir brevemente a los jóvenes aquí, que serán los futuros novios. Y lo voy a hacer con estas palabras. Y con estas termino. Joven, tu fe tiene que ser en el Dios soberano, quien desde la caída del hombre ha usado a padres y a madres imperfectos para cumplir su plan perfecto en la humanidad. Joven, Dios puede usar a tu padre y a tu madre, y en algunos casos a tu iglesia local, en tu camino hacia el matrimonio. Y de hecho lo está haciendo en este momento. Así que mi consejo para ti es, confía en Él, confía en Dios, confía en el diseño que Dios ha proporcionado para protegerte en este camino. No somos unos aguafiestas que no queremos que goces del matrimonio, sino más bien que lo goces bien, como Dios los ha diseñado, que no te restre, que no entres al matrimonio con ninguna herida que tengas que lamentar, porque Dios perdona los pecados, y es cierto, Dios absolutamente perdona nuestros pecados, pero las cicatrices quedan. Así que por favor, no te expongas a las cicatrices, hazle caso al Señor, confía en Él, confía en que Dios te ama y que ha provisto un plan para proteger y guardar tu pureza, el cual te quiere intencionalmente usar a tus padres o a tu iglesia local para la gloria del mismo. Amén. Confía en Él. Oremos. Señor Padre, gracias. Muchas de esas cosas
quisiéramos haberla aprendido hace muchos años atrás. Pero en tu providencia y en tu gracia y en tu amor ha sido revelada para tu iglesia local. Así que, Señor, ayúdanos a abrazar esta verdad, a estar gozoso, porque se puede resumir en una frase esta clase, y es que tú nos quieres cuidar. Así que, Señor, ayúdanos a rendirnos completamente a ti y a dejarnos proteger por ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.